obedecermos ao Senhor. Vem cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Ao som da lira de 10 cordas e da harpa, um canto acompanhado ao som da cítara. Pois me alegrastes, ó Senhor, com vossos feitos, e rejubilo de alegria em vossas obras. Quão imensas, ó Senhor, são vossas obras, quão profundos são os vossos pensamentos. Só o homem sensato não entende, só o estudo não percebe nada disso. Mesmo que os ímpios floresçam como a erva, prosperem igualmente. La Red Media, Pastoral de Medios Audiovisuales, de la Parroquia San Antonio María Claret, de la Arquidiócesis de Maracaibo, el Canal 11 del Zulia y la Universidad Católica Cecilio Acosta presentan a nombre de los siguientes amigos patrocinantes: Columbarios del Zulia, Cerrajería El Candado, Capitas, Simplemente Exquisito, FTCG Kids y Ama de Casa Kids, Grupo Funerario Monte Blanco, Pharma Prime, VE Maracaibo, Restaurante Sabor Zuliano, Lubritodo La 10, Pinturas Montana, Inteca, Tintorería Navoflux, Jardines Opinagua, Cartier Sport, Distribuidora Atlantis, Da Vinci, Restaurante, Acuática, Salvador, Peluquerías, Fresh Connie, Fresh Market, Víveres de Cándido, Chops, República 78, Restaurant Online, Castel Pizza, Centro Comercial Indio Mara. R.S. Asfalti di Richard Suárez. Link International, @linkinternational.ca. Vigilantes del Zulia. Macrofibra 3D, sustituto de la malla electrosoldada. Albatros Consultoría Integral, @Albatros Consultoría. Aquí y ahora, Homer Duarte. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán. Mi mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Y sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio.
Apreciados hermanos, sean todos bienvenidos a la celebración eucarística del tercer domingo de Cuaresma, que nos invita a limpiar nuestro templo interior y seguir preparándonos para la gran fiesta de la Pascua. Con gran afecto saludamos a los fieles presentes en nuestro templo San Antonio María Claret y a quienes nos siguen a través del canal 11 del Zulia y de las redes de nuestra parroquia. Asimismo, a quienes nos escuchan a través de la 90.9 La Chiquinquireña, Única Radio, Tu Amiga Radio, Metrópolis 103.9, Luz 102.9 y demás emisoras y medios que se unen en la transmisión de esta Santa Misa. La palabra que hoy el Señor nos da es clara y terminante, mostrándonos a Cristo como el verdadero templo vivo de Dios, como único Señor y fuente de libertad. Él viene a purificarnos y transformarnos en templos vivos del amor misericordioso. Con la alegría de ser seguidores de Cristo, iniciemos este encuentro de fe y de fraternidad. De pie, recibimos a quien preside la Santa Eucaristía, el Padre Eduardo Ortigosa. Perdón, Señor, perdón, misericordia, mi Dios, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mis culpas. Perdón, Señor, perdón, perdón, Señor, perdón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Y digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Padre de misericordia y origen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Damos comienzo a la liturgia de la palabra, que hoy nos invita a dar verdadero culto a Dios y a obedecer sus mandatos, permaneciendo fieles a Cristo. A través de los mandamientos, Dios habla al pueblo de Israel y le indica un nuevo camino de libertad y de vida. Lectura del libro del Éxodo, capítulos 20, versículos 1 al 3, 7, 8,
12:17. En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con el Salmo profesamos nuestra fe en la fuerza espiritual de la palabra de Dios. Del Salmo 18. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En breves palabras, San Pablo proclama el misterio central de la salvación, la fuerza divina que Dios ha puesto en la cruz de Cristo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 22 al 25. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús nos muestra su celo por la casa del Padre. Nos dice que su cuerpo resucitado será el nuevo templo en el cual se celebrará el culto en espíritu y en verdad. De pie para escuchar la aclamación antes del Evangelio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo lo que Él crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten de aquí todo esto y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él, al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Apreciados hermanos y hermanas, cuando vamos avanzando en el camino de la Cuaresma, cada vez se hace como más exigente la invitación que nos hace la Iglesia, porque es la Iglesia la que nos convoca para que escuchemos la palabra de Dios. Y la Iglesia nos invita a que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en esa palabra y que entendamos lo que esa palabra nos dice y que es lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros. Que nos demos cuenta que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios está viva, que la palabra de Dios tiene una eficacia permanente que no se termina, porque la palabra de Dios es el mismo Cristo, la palabra de Dios hecha carne, el verbo de Dios hecho hombre. Entonces, cuando escuchamos las lecturas que nos presenta la Iglesia y que nos la diseña, nos la configura para que nos demos cuenta que en el Antiguo Testamento se dice un mensaje que se repite en el Antiguo Testamento y que Jesús lo corrobora con su propia vida, con su propia enseñanza. En primer lugar, dándonos cuenta de este evento que nos ofrece el Evangelio de hoy según San Juan. Jesucristo que llega a Jerusalén para celebrar la Pascua, la fiesta más grande que tenían los judíos, y que llega y se da cuenta que el templo de Dios, el gran templo de Jerusalén, el orgullo del pueblo judío, está siendo profanado. ¿Y profanado de qué manera? Profanado por quienes eran los dirigentes, por quienes eran los responsables de mantener la santidad del templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén se custodiaba las tablas de la ley, esas tablas de los 10 mandamientos, donde estaban escritos los mandamientos que Dios había dado a Moisés para que el pueblo de Dios permaneciera unido a Él a través de la fe,
a través del amor, a través de la esperanza. En el templo de Jerusalén se custodiaba el bastón con el que Moisés había guiado al pueblo desde la esclavitud de Egipto hasta llevarlo a través del desierto hasta la tierra prometida que Dios le había concedido en promesa. Por lo tanto, estaban los símbolos de la santidad. Y cuando llega Jesús, se da cuenta que lo que hay allí son bueyes, ovejas, palomas, gente que está practicando el comercio. Cuidado, todo eso era permitido por los dirigentes del templo. Y era permitido porque eso de alguna manera preparaba la celebración de la Pascua. Pero Jesús, que había dicho que Él venía a perfeccionar la ley de Dios, que Él venía a perfeccionar los mandamientos de la ley de Dios, llega un momento y dice: no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. No conviertan en un mercado el templo, el lugar santo. No conviertan en un mercado la santidad y la presencia de Dios. ¿Y dónde está la profanación? Precisamente en esa intención de sustituir lo santo por lo profano, de sustituir lo sagrado por lo común, como tantas veces nosotros hacemos en nuestra propia vida. A Dios, el lugar que Dios merece tener en nuestra vida, en nuestra existencia, lo sustituimos por las cosas profanas. Ya no hablamos de oración, ya no hablamos de contemplación, ya no hablamos de adoración de Dios. Hablamos de meditación, hablamos de yoga, hablamos de nueva era, hablamos de tantas cosas. Ya no hablamos de que hay que adorar a Dios, sino que hay que adorar al hombre. Y hay que adorar a los ídolos creados por el hombre. Y hay que santificar las cosas, incluso las cosas malas y el pecado que hacemos los seres humanos. Y ante eso Jesús se enfrenta de manera decidida y sobre todo quiere que reaccionemos ante esa dinámica, ante esa inercia que nos va llevando poco a poco a normalizar las cosas, a normalizar lo que no es de Dios, lo que no es santo, a normalizar el pecado. Y entonces comenzar a llamar verdad lo que es mentira y a llamar mentira lo que es verdad. Y Jesús dicen los apóstoles, se dan cuenta que en ese momento se estaba cumpliendo lo que decía el Antiguo Testamento: el celo, el amor, el cuidado, la preocupación por la casa de Dios me devora. Por eso, queridos hermanos, durante este tiempo de Cuaresma, la invitación que nos hace la Iglesia es a recuperar lo sagrado, a recuperar lo santo, a recuperar lo divino que hay en cada uno de nosotros y que en primer lugar es la expresión de Dios, y lo más santo que nosotros tenemos es la existencia, es la vida que Dios nos ha dado, y la vida en comunión con Dios a través de los sacramentos, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la práctica de las buenas obras, especialmente de la caridad, pero a través de la comunión también con los hermanos. Cuando escuchamos que en el Antiguo Testamento Dios le da a Moisés los 10 mandamientos y se lo entrega a Moisés para que él se los transmita al pueblo, ¿y es para qué? Para que ese pueblo que está saliendo de la esclavitud y comienzan a vivir la experiencia de la libertad, no caigan en el libertinaje, no caigan en la disipación, no caigan en ese abandono total únicamente a ellos mismos. Quien estuvo esclavizado durante tanto tiempo y de pronto se ve totalmente libre,
muchas veces no siente que hay límites en su propia existencia. Por eso comienza diciendo el primer mandamiento: yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto y el que te sacó de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. Esa solicitud que hace Dios, esa enseñanza que hace Dios, es para que los seres humanos, los creyentes, los cristianos, lo grabemos en nuestra mente. No solamente los judíos, los practicantes de la religión judía, constantemente están repitiendo una oración: recuerda, Israel. Recuerda, Israel, que el Señor fue el que te sacó de Egipto, el que te sacó de la esclavitud. Recuerda. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros somos lo que somos, no porque fue obra de nuestros padres, o fue obra de la sociedad, o fue por una conquista de la ciencia, o fue por una conquista de un proceso político, como muchas veces creemos, porque Dios intervino en la historia, y porque Dios, a través de esa intervención en la historia, una intervención de misericordia, una intervención de amor, una intervención de compasión, liberó a la humanidad del pecado, de la esclavitud, y lo puso en camino hacia un nuevo estado de vida, en el que, ejerciendo la libertad, en el que ejerciendo los derechos y los deberes, entremos en esa relación de respeto, de corresponsabilidad, de solidaridad, de amor a Dios y de amor al prójimo. Y los 10 mandamientos, si nosotros nos ponemos a analizarlos, en esos 10 mandamientos están 3 mandamientos que se refieren a Dios: amar a Dios sobre todas las cosas, respetar su nombre, no utilizar el nombre de Dios en vano, y luego santificar el nombre de Dios y santificar un día a la semana para dedicárselo a Dios y para dedicárselo a nuestro descanso. Pero los 7 mandamientos restantes se refieren precisamente a nuestra vida humana, se refieren a nuestra convivencia fraterna, se refieren a la conservación de la vida humana, no hacernos daño, no matarnos unos a otros, no robarnos, no difamarnos, no desear ni envidiar lo que tienen los demás, respetar las condiciones de vida de los demás hermanos, no calumniarnos. Todo eso era precisamente para poner orden en medio de aquella comunidad que, viviendo la experiencia de la libertad, podía caer y estaba cayendo en los excesos. Eso lo hace Dios por amor a la humanidad, y nos invita a que nos miremos unos a otros y nos amemos unos a otros con respeto, con consideración, con disposición de ayuda, con disposición de considerarnos los unos a los otros con la misma dignidad, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones. Y ante todo esto se está estableciendo una nueva realidad y unas nuevas condiciones para la vida humana. Es defender la vida humana y defenderla en sus condiciones de relación interpersonal en la familia, en la sociedad, en la comunidad, en el mundo global. Y hace falta de que recordemos que las palabras de Dios son palabras de vida eterna y que no pierden vigencia. Y que esos mandamientos de la ley de Dios que aprendimos en el catecismo cuando estábamos muy pequeños siguen estando vigentes, y que nosotros tenemos que seguirlos recordando y seguirlos practicando y enseñarlos los unos a los otros. Que nosotros mismos tenemos que ser capaces de defenderlo dentro de la sociedad. Como cristianos no podemos quedarnos tranquilos ante los atentados que hay contra la vida humana. No podemos quedarnos tranquilos ante las guerras que hay.
No podemos quedarnos tranquilos ante el aborto, ante los asesinatos, ante las masacres que hay. No podemos quedarnos tranquilos ante las nuevas realidades que hay de los tráficos, el tráfico de la droga, o el tráfico de personas, o el tráfico y venta de órganos humanos. No podemos quedarnos tranquilos. Los cristianos tenemos que ser capaces de reaccionar ante esto, y reaccionar con nuestra palabra, con nuestra acción y con nuestro testimonio. Y como dice el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios, muchas veces creemos nosotros que no podemos hacer nada. Que es mejor quedarnos callados, encerrados en nuestra propia realidad y consolándonos, secándonos nuestras lágrimas, pero que sin que nadie se dé cuenta. No, tenemos que salir al encuentro de los hermanos y salir a predicar a Cristo crucificado y a Cristo resucitado, que con su plena libertad Jesucristo se enfrentó a quienes negaban la verdad que él predicaba, y se enfrentó a quienes querían negar la vida que él proclamaba, la vida en abundancia. Ante todo esto, los cristianos debemos ser capaces de asumir nuestras responsabilidades en el mundo, defender la vida, defender la verdad, proclamar la vida, proclamar la verdad, y especialmente sentir que entre nosotros lo que debe prevalecer no es el odio, el rencor, la envidia, el deseo de destrucción, sino lo que debe prevalecer es el amor de Dios. Y ese amor vivido en las diversas dimensiones, en el amor conyugal que hay entre los esposos, en el amor familiar, paterno, materno, entre los hijos y los hermanos, en el amor de la comunidad, en el amor de la sociedad, como dice el Papa Francisco hoy en día. No solamente contentarnos en tener amigos, en amigos de toda la vida, sino ser capaces de descubrir que hay una amistad social, que somos amigos los unos de los otros aunque no nos conozcamos, porque no nos hacemos daño y porque hacemos todo lo posible por ayudarnos y por favorecernos. Cuando nos preparamos para celebrar la Semana Santa dentro de pocos días, la palabra de Dios nos está diciendo: es el Señor el que tiene palabras de vida eterna. Nadie más tiene palabras de vida eterna. Y esas palabras nos invitan a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, y sobre todo que nos enseñó a amarlo a Él, a respetarlo, a darnos cuenta que Él es el único y verdadero Dios, pero que nos ha enseñado a amarnos, a respetarnos y a defendernos los unos a los otros. Renovemos nuestra fe y digamos juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Hermanos, oremos a Dios Padre, que escucha nuestra oración en medio de su templo, que somos nosotros. Digamos todos con fe: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todos los fieles, por medio de las penitencias y prácticas cuaresmales, sean purificados de sus culpas y vean fortalecida su vida cristiana. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todos los pueblos alcancen la paz, la tranquilidad y el bienestar necesario, y así puedan buscar más fácilmente los bienes del cielo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor conceda su fuerza a los que se ven tentados y se sienten perturbados, infunda el deseo de la conversión a los pecadores y otorgue el consuelo del cielo a los que están tristes o abatidos. Roguemos al Señor.
Te lo pedimos, Señor. Para que infunda en todos nosotros el deseo de una verdadera conversión, a fin de que nos preparemos a celebrar debidamente el sacramento pascual de la penitencia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que sufren, víctimas de la guerra, víctimas de la injusticia, víctimas de toda la tragedia que hay en el mundo, para que su grito de dolor sea atendido por Dios, pero también por nosotros, sus hermanos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Dios nuestro, que has amado tanto al mundo, que nos entregaste a tu Hijo único. Escucha nuestras súplicas y realiza tu voluntad en medio de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es de todos nosotros sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, por estas ofrendas concédenos bondadosamente el perdón de todas nuestras ofensas y pecados, y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque quisiste que a nosotros, pecadores, nuestras privaciones voluntarias nos sirvieran para librarnos del orgullo, nos sirvieran de acción de gracias y nos hicieran imitadores de tu voluntad al entregarla en beneficio de nuestros hermanos más pobres. Por eso, con los ángeles te glorificamos y proclamamos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo.
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Yo adoro tu cuerpo en la hostia consagrada, porque quisiste quedarte con nosotros hasta el fin de los tiempos. Del mismo modo, terminada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Yo adoro tu preciosísima sangre que derramaste en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Bendito, alabado y glorificado sea el Señor por los siglos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí para celebrar el domingo, día en que Cristo venció la muerte y nos hizo participar de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Luis y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares, amigos, compañeros, bienhechores y conocidos, los que encomendamos en esta misa, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, a quien veneramos en la advocación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, su esposo San José, los apóstoles, San Antonio María Claret y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza, porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, en gesto de comunión fraterna, nos deseamos la paz. El cuerpo y la sangre de Cristo en este cáliz sean para nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los que hemos sido invitados a participar en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Pueden sentarse. Jesús nos invita a su mesa para alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. Si estamos en gracia de Dios, debidamente preparados y reconciliados con nuestros hermanos, acerquémonos a recibirle en la Santa Comunión. Él es nuestra fortaleza y fuente de sabiduría. Invitamos a quienes no pueden recibir a Jesús sacramentado a realizar la comunión espiritual rezando la siguiente oración. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. El Señor es bueno con quienes esperan en Él y con el alma que lo busca. El Señor es bueno con quienes esperan en Él y con el alma que lo busca. La palabra del Señor convierte el corazón. El Señor es bueno con quienes esperan en Él y con el alma que lo busca. Hoy nos dice el Señor, eterno es el amor. El Señor es bueno con quienes esperan en Él y con el alma que lo busca. Con amor y autoridad nos enseña la ley. El Señor es bueno
bueno con quienes esperan en Él y con el alma que lo busca. Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, promesa de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de terminar la Santa Misa, nos encomendamos a la intercesión de nuestra Madre la Virgen y le pedimos a ella que se una a nuestras oraciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona del Zulia, ruega por nosotros. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. San Antonio María Claret, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. A la siguiente oración responderán amén. Señor, que tu pueblo reciba los frutos de tu bendición generosa, para que libre de todo pecado pueda alcanzar los bienes que tanto desea. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe para siempre. Amén. A vivir nuestra fe y a manifestarla cada día a través de los mandamientos que reflejan el amor a Dios y el amor al prójimo, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Fortalecidos por la presencia de Jesús entre nosotros, despedimos la transmisión de nuestra Santa Eucaristía. Agradecemos a todos los medios, emisoras y televisoras que lo hicieron posible. Alabado sea Jesucristo. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Tu palabra que anuncia y que denuncia, tu palabra es espada de dos filos, se alimenta en el corazón divino y en la roja victoria del martirio. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién vamos a ir que no defraude? Solo tú eres verdad, tú nunca engañas. Testimonio del Padre en el Espíritu, para el pueblo que tiene la esperanza. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Tu palabra hecha carne en carne virgen, en un pobre pesebre es alumbrada, se convierte en el de los tiempos, plenitud de los tiempos consumada.
Señor, tú tienes palabra de vida eterna.